Damos a Dios gracias una vez más por la bendición que nos concede de estar delante de su presencia y de meditar en su palabra, la Biblia. El día de hoy, una vez más, abrimos las páginas del libro del Salterio, el libro de los Salmos. Y continuamos con el ciclo de devocionales basados en este hermoso libro. Y con la ayuda de Dios, el día de hoy, abordaremos el Salmo 33, al cual le hemos colocado como título Alabanza a Dios. Regularmente, cuando hablamos de alabanza, casi siempre a nuestra mente viene el pensamiento y la idea de instrumentos, de cantos, los cuales se pretende alabar a Dios. Sin embargo, cuando abordamos este salmo, nos deja un mensaje profundo de cuál debe de ser la razón de nuestra alabanza y por qué debe de ser el nombre de Dios alabado. Este salmo se le atribuye a David. Contiene 22 versículos y comienza con una exhortación. Aunque todo el mundo debería alabar a Dios, David centra su atención a los justos, a los íntegros de corazón, para que éstos exalten y alaben el nombre de Dios. Muchas veces el pecado quita el gozo y ese deseo de exaltar el nombre de Dios. El salmista procede y da 3 razones por las cuales debemos alabar a Dios. Y es así como iniciamos el devocional de este hermoso salmo. Una de las razones que David menciona en este salmo por las cuales se debe de alabar a Dios, del versículo 4 al versículo 9, nos dice que Dios debe de ser alabado porque Él es un Dios creador. Porque es tan importante la alabanza a Dios. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad, dice el texto 4. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Y por esa razón David comienza dando una enseñanza de por qué Dios debe de ser alabado. Dios hizo todo por el poder de su palabra. Y debemos de entender que esa es la razón por la cual Dios debe de ser alabado. Dado que Dios es el creador y que Él es íntegro, todos los habitantes de la tierra deben temer delante de Él. Debemos de entender el propósito de este salmo. Ahora, al meditar en esto, podemos preguntar, ¿tenemos reverencia cuando nos acercamos a Dios? Porque deja un mensaje muy importante este salmo, que la alabanza no debe de ser un desorden, sino más bien debe de ser un momento de solemnidad y honor al nombre de Dios. La segunda razón por la cual debemos alabar a Dios según este salmo es porque Dios es soberano. Es decir, Él gobierna sobre todo lo que ha creado. Y esto es importante. Esto es una enseñanza profunda. Lamentablemente, en los tiempos presentes en el cual vivimos, no se está de acuerdo del todo con ello. En los versículos 10 al 17 encontramos cómo habla de la soberanía de Dios, que tiene que ver cómo ejerce Dios su poder sobre toda la tierra y en este mundo. Dios gobierna sobre la base de su conocimiento. Por ser creador, Dios ve todo lo que su creación hace. Nada se esconde de su mirada, según el texto 13 y 14. Él sabe lo que todo ser humano hace. Es más, Dios puede ver hasta los pensamientos de todos nosotros. Según el texto 15 dice que Él conoce el corazón. Y por esa razón Dios debe de ser alabado. Dice el texto 13 al 15. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de ellos, atento está a todas sus obras.
Dado que Dios ve todo lo que los seres humanos hacemos o pensamos hacer, Él puede intervenir para frustrar esas cosas cuando ellas no van de acuerdo con sus propósitos. El ser humano se puede proponer hacer muchas cosas, pero es Dios quien determina lo que se hace. Por consiguiente, solo sus propósitos eternos se cumplirán. Los propósitos de Dios son permanentes, firmes, porque Dios es soberano y nunca pierde el control de su creación. Vamos a ver lo que el Nuevo Testamento dice en el libro de los Efesios, o la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 11. En él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y nos habla de la soberanía profunda de un Dios todopoderoso, el cual tiene control de todas las cosas. Él es soberano. Y eso es lo que el Salmo quiere mostrarnos. El salmista concluye el privilegio que tiene cada ser humano, redimido con la sangre de Cristo, de ser parte del pueblo de Dios. Y eso es muy importante. No solo el pueblo de Israel, sino cada cristiano, cada integrante de la iglesia del Señor tiene la bendición de ser llamado parte del pueblo de Dios. Y esto es muy importante. Dicen los textos 16 y 17 del Salmo 33, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Y lo que estos versículos quieren decir es de que hay que tener cuidado de confiar en las cosas terrenales, puntualmente en las criaturas, en las personas, en los seres humanos. Una tentación a la cual estaba expuesto los reyes de Israel era en la de confiar en su fuerza militar. Esta fuerza se basaba sobre el número de sus soldados en su ejército, la valentía de ellos y en particular la calidad de su ejército. Hoy también corremos el riesgo de poner nuestra confianza en recursos humanos. Pero si Dios es soberano y solo sus propósitos triunfan, entonces no tiene sentido confiar en los hombres. Hay que confiar en el Creador, nuestro Dios. El salmista no lo dice explícitamente, pero nos habla de que el propósito de Dios, los propósitos de Dios son los que prevalecerán, porque Dios es creador y es soberano. Entonces, lo mejor que podemos hacer es confiar en ese Dios y alabar su nombre. Al final, los últimos textos, del 18 al 22, encontramos una razón más por la cual debemos de alabar a Dios, y es porque Dios es el Salvador. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Y lo que estos textos están hablando es que debemos alabar a Dios porque Él es nuestro Salvador. En estos tiempos el ser humano se cree autosuficiente y considera que ya no necesita a Dios, porque Él mismo puede forjar su propia salvación. Sin embargo, esa actitud lleva al ser humano a dar la espalda a Dios. Pero el Salmo nos habla de lo importante que debe de ser alabar a Dios por su salvación. Si Dios es nuestro Salvador, debemos confiar en Él.
Debemos esperar en el Señor sabiendo que Él es nuestro escudo y nuestra ayuda, como dice el texto 20. Cuando lo hacemos, dos cosas resultan. Según el versículo 21, número 1, nos alegraremos en Dios. Y número 2, estaremos listos para alabarle. Mensaje profundo de parte de Dios a través de este salmo. Podemos resumir entonces que hay razones importantes por las cuales el pueblo de Dios, los cristianos, deben de alabar a su Dios. Vamos a darle a Dios gracias por este momento de meditar en su palabra.